Yo soy Claudia Hernández, soy originaria de Monterrey, de Nuevo León. Actualmente resido en Busan, Corea del Sur, y me desempeño como profesora de español en la Universidad de Busan para estudios extranjeros. Cuando empezó la pandemia, bueno, cuando todavía no era pandemia, cuando apenas estaban los casos en China en aumento, yo estaba aquí en Busan, pero estaba por salir a México, estaba por ir a tomar mis vacaciones de invierno. Entonces, cuando yo me voy de aquí, yo ya iba con ciertas precauciones porque aún no había casos confirmados aquí en Corea, pero ya estaba como ese miedo latente que sabes que en cualquier momento iba a llegar. Entonces, cuando yo viajo, yo ya iba con mi cubrebocas y todo en el aeropuerto. Cuando regreso, fue justo en las fechas en las que aquí en Corea se descontroló la cuestión de contagios. Ya había aumentado, yo creo que en ese momento iban de 500 a 600 casos diarios. Entonces, para mí era una situación bien difícil porque yo venía de un país que todavía no tenía casos y que mi familia me decía, no te vayas, no te vayas, mira, te pagamos lo que pagaste en del vuelo para que no lo pierdas, pero no te vayas. Entonces, en ese momento yo tomé la decisión de regresar, a pesar de que aquí estaban los casos en aumento, y cuando llego, me enfrento a una situación que yo nunca había experimentado. Jamás me imaginé que tenía que primero viajar con muchas precauciones. En verdad, o sea, yo a lo mejor era un poco exagerado, pero yo viajé con gogles, yo viajé ya con guantes, con mi cubrebocas 3M, con el ventilador y todo, porque yo sabía que me tenía que cuidar, porque estaba, en ese momento pensábamos que estábamos por empezar clase en la universidad. Entonces yo tenía que cuidarme por mí y para mis estudiantes. Entonces yo llego y el primer día, en cuanto llego a mi casa, dejo mis cosas y voy a hacer el súper porque me tenía que surtir de alimentos para los próximos 15 días, porque yo venía de viajar, entonces yo no debía estar en contacto con las personas, según lo que nos había señalado tanto la universidad como el gobierno. Porque cuando yo entré a Corea, a mí me hicieron firmar ¿cómo decirlo? Como un registro de síntomas y de lugares que había estado. Me hacían firmar una responsiva de que yo tenía que cumplir con una cuarentena obligatoria para evitar cualquier tipo de contagio a otras personas. Entonces, desde que llegué fue con mucha presión porque yo no sabía a lo que me estaba enfrentando, no sabía cómo iba a ser. Entonces, después de que hago el súper, me encierro y empieza una situación muy fuerte para mí de cuestionarme primero de que si la decisión que tomé fue la correcta, si iba a estar segura en este país o no, si me enfermaba, quién me iba a poder ayudar, si yo no domino el idioma como para decir, estoy enferma, me duele esto, el otro, el otro, el otro. O sea, fue una situación muy complicada, emocionalmente muy complicada, porque la familia igual me llamaba y que cómo estás y si tienes síntomas y empiezas con una serie de miedos de, ay, tengo 2 días que llegué y como que me falta el aire, como que se me hace que tengo síntomas y no, es simplemente el miedo con el que yo me estaba enfrentando. Entonces, empezar a vivir en cuarentena, primero fue con mucho miedo, ahora pues toda tu dinámica cambia, todo tu día a día cambia, tu mentalidad, tienes que hacerte muy fuerte también, porque hay días en los que estás con el ánimo para arriba y te sientes muy bien y haces una cosa y haces otra, y hay días en los que no quieres hacer nada, o sea que te desesperas, te aburres mucho y que dices, ¿y ahora qué? Ujú. Entonces sí ha sido muy difícil, ha habido días complicados, pero también es un cambiar de mentalidad. Yo me fui a México el 16 de enero. Ah, Aquí todavía no había casos. Creo que a los 2 días se reportaron los primeros casos aquí en Corea, ah, cuando yo salí del país. Yo regresé aquí el 27 de febrero, más o menos. mm, Entonces, ya cuando yo regreso a finales de febrero, aquí en Corea ya había pasado la situación de la iglesia, que fue la que destapó un chorro de casos aquí. Entonces, ya estaba muy complicada la situación desde los aeropuertos. Y me di cuenta desde el aeropuerto, porque el aeropuerto de Incheon, el de Seúl, es uno de los aeropuertos más concurridos del mundo y estaba vacío.
Cuando yo viajé estaba solo, entonces desde ahí me empezaba una ansiedad que dije, no, o sea, pasa algo, de verdad, aquí hay algo serio. Sí, sabíamos. De hecho, yo desde que empecé a escuchar de este virus, yo me empecé a preocupar porque por lo mismo, o sea, realmente Corea del Sur y China están muy, muy cerquita. O sea, de hecho, si no me equivoco, creo que Corea del Sur en sí el país cabe en el estado más grande de México. Así. O sea, la cercanía es inminente. Yo en ese momento no me imaginaba que esto iba a crecer a tanto. O sea, yo sí sabía que, bueno, esto puede ser como una influenza, Ujú. que puede llegar y así, pero no lo imaginaba tan grande. Después, cuando yo empiezo a ver los casos, pues yo dije, o sea, esto no nomás va a llegar a Corea, esto va a llegar a todo el mundo. O sea, yo estando en México, yo sabía y le dije a mi mamá, o sea, si tomo la decisión de irme a Corea otra vez es porque yo sé que como quiera aquí a México va a llegar en algún momento. Entonces, no tiene caso que me quede en México, pierda mi trabajo, pierda mi oportunidad, cuando aquí tampoco voy a estar segura. Al contrario, me sentía más insegura en México que estando aquí en Corea. Todo cambió. O sea, por ejemplo, cuando yo llego aquí, se supone que en 2 semanas después íbamos a empezar clases presenciales en aula. Después el gobierno empezó a tomar medidas más severas para enfrentar la situación, pospusieron el inicio de clases otras 2 semanas. Y después dijeron, no podemos suspender las clases así, o sea, y ya. Lo que empezaron a hacer es que las universidades empezaron a dar clases en línea. La mayoría de las universidades tienen un sistema, un programa dentro de sus instalaciones para hacer clases en línea para los alumnos y los profesores. Entonces, mi universidad, eso fue lo que empezó a implementar. Primero nos dijeron que iban a ser solo 2 semanas de clase en línea y después empezaríamos a clase presencial. Después aumentaron otras 2 semanas porque nadie sabía exactamente qué iba a pasar hasta que el gobierno decretó que no iba a haber inicios de clases presenciales en más de un mes. Entonces, las universidades optaron por confirmar que el resto del semestre sería online. Y es lo que pasó con mi institución también. O sea, yo inicialmente, o sea, calendario normal, yo iba a iniciar clases el 2 de marzo, creo. Ajá, y luego se pospuso hasta el 17, si no me equivoco. Pero para el 17 ya empezamos con 2 semanas de clase en línea, que esas eran provisional, en lo que nos confirmaban si continuábamos o no continuábamos. Y después se agregaron otras 2 semanas. Y después de esas 2 semanas ya nos dijeron que, ¿sabes qué? Sí, todo el resto del semestre va a ser en línea. Aquí, o sea, lo que te digo de las clases, eso fue empezaron a hacer esos cambios en marzo porque hasta marzo empezaban las clases, Pero ya, pero Corea empezó desde antes. Corea, yo creo que para finales de enero, más o menos cuando yo me fui, Corea ya estaba en alerta, ya estaba haciendo, ya se estaba preparando. Para finales de enero, sí, cuando empezaron con un caso, 2 casos. De hecho, aquí en Corea se había mantenido en 30 casos, alrededor de 30 casos, hasta que salió la situación de la iglesia, creo que se llama Sincheonji. Esta iglesia, creo que fue el caso número 31, si no me equivoco, fue el que disparó todos los casos en Corea, específicamente en una ciudad que se llama Daegu. Entonces, en esta ciudad, en Daegu, empezó a incrementarse la cantidad de casos y en otras ciudades cerca, y de ahí valió, o sea, se le salió de control por un momento a Corea. Se pensaba que no se iba a poder controlar la situación, pero tomaron medidas muy restrictivas. Pero te estoy diciendo que esto fue para inicios de febrero, cuando todos estos casos empezaron a salir de control. Sí, sí, fue justo cuando estaba así el boom de la pandemia. Yo, mira, a mí me tachan de exagerada, sinceramente. Y todavía aquí, o sea, yo tomo mis medidas, pero cuando yo viajé dije, o sea, yo prefiero pecar de exagerada que enfermarme por descuidada. Entonces, va a sonar muy drástico, ¿ok? Pero cuando yo viajo, o sea, siempre, como es un viaje muy largo, trato de vestir muy cómoda, nada muy apretado y así, porque son muchas horas. Pero en esta ocasión, yo viajé con un pants y una blusa de cuello largo, porque estaba fresco y siempre a mí me da mucho frío en los aviones. Y encima
arriba de mi ropa que ya traía un pantalón y una blusa, encima yo me puse un vestido que me cubría todo, era un vestido que había comprado aquí, de esos de estilo coreano, largotes, ampliotes, así. Bueno, pues yo me lo puse encima porque llegando, yo me iba a quitar ese vestido sucio en mi mente, o sea, porque el asiento, yo no sé quién se sentó, quién tosió, quién, o sea, yo traía 2 capas de ropa. Para empezar, ¿ok? Viajé con el cabello trenzado, así, porque no vaya a ser que esté en el aire y que se me pegue en el cabello, no, 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 o sea, trenzado todo el cabello. También, ¿qué más hice? Ah, bueno, desde que yo entré al aeropuerto en la ciudad de Monterrey, yo ya traía mi cubrebocas, ahorita no tengo a la mano, pero de esos blancos grandes de 3M súper reforzados. Y ese cubrebocas yo no me lo quité para nada, más que para comer, cuando tenía que hacerlo y así de que rapidito, 2, 3, 5 minutos y otra vez me lo pongo. O imagínate un vuelo de 10 y tantas horas con conexiones y todo, con cubrebocas, y ese te da tanto calor, o sea, te irrita mucho, te lastima, te marca aquí horrible. No, fue muy difícil. Y después, cuando yo me bajé del avión, que era de Ciudad de México a Seúl, o sea, cuando yo ya llegué a Seúl, yo bajé ya con mis gogles y yo ya bajé con mis guantes. Y aparte yo traía un gel antibacterial en mi bolsa. Cada que yo sentía que había agarrado algo que no debía, gel en el guante también. O sea, yo era una cosa extrema. Yo llegué a mi casa, y antes de entrar a mi casa, yo afuera, yo ya venía preparada en la parte de enfrente de mi maleta, la más grande, yo traía una bolsa negra de basura, porque ahí yo saqué la bolsa, me quité el vestido que traía encima con el que había viajado, me quité los zapatos y tiré los zapatos con el vestido. Dije, esto no va a entrar a mi casa. Te lo juro, o sea, yo llegué, dejé mi maleta en la entrada y así de volada, lo primero que hice fue meterme a bañar. Fue lo primero y después de ese baño, ahora sí, voy a ir al súper. Y regresé de hacer el súper y otra vez a bañarme. Sí hay una gran diferencia y cambió un poco también con esto de la pandemia. Por ejemplo, cuando yo venía de Asia, donde ya se sabía que podían haber casos y todo, cuando yo llego a la Ciudad de México, nadie me checa, nadie me dice nada, nadie me pregunta siquiera nada, así. Y dije, bueno, por un lado a lo mejor es porque apenas va empezando, pero ya era momento para que se empezaran a tomar medidas. No las sabía. Yo viajo de regreso un mes después y cuando yo llego, por ejemplo, pues aquí, bueno, ya en México nadie me iba a preguntar nada, pero solo me preguntaron en el mostrador de Aeroméxico en Monterrey. Me hicieron preguntas para poderme dar el boleto, porque por el internet, por la aplicación de Aeroméxico, no podía hacer el check-in. Me explicaron que era por la pandemia, que primero tenían que hacerme un cuestionario antes de poderme autorizar el boleto. Me preguntaron si había estado en otro país de Asia, me preguntaron si había tenido algún tipo de síntomas mientras estaba en México, no había tenido problema, y después de eso ya me dieron mis boletos. Eso fue la única medida que me hicieron en México antes de salir. Y también algo diferente fue que cuando para que me puedan dar el boleto, me piden también mi visa coreana, porque yo tengo visa para trabajar aquí. Entonces, ellos ingresan los datos en el sistema. Y eso fue extraño. Le digo, ¿pero por qué hacen eso? Porque no lo habían hecho antes. Y me dicen, lo que pasa es que es para facilitar su ingreso a Corea. Y yo, ok, a lo mejor es algo nuevo. Cuando yo llego a Seúl, cuando bajo del avión, me doy cuenta que antes me recibía un mostrador con una persona que me hacía preguntas, revisaba mis documentos. Ahora no, pusieron unas máquinas individuales para que tú, como ya traías tu boleto, individualmente pusieras el boleto en la máquina y se registrara el código y ya podías pasar, pero ya no había contacto con otra persona. ¿Sí? Eso fue de hecho, esa fue la única medida que tuve en Seúl cuando llegué. De Seúl yo viajé a Busan. En Busan había letreros donde decía que los registros de pasajeros, o sea, del destino final de los pasajeros extranjeros, se va a registrar en cada una de las regiones, o sea, no nada más en Seúl. Entonces, yo cuando llego a Busan,
ahora sí me hacen preguntas, me hacen firmar otra responsiva donde, o sea, si no es verdad lo que dices de que no tienes síntomas, de que no estuviste en otro país, vas a tener una multa, y una multa muy, muy alta. O sea, si te comprometías a que en verdad ibas a cumplir lo que decías y que era verdad lo que decías. También ahí sí me hicieron para la pistolita esta del termómetro, te checaban la temperatura, te toman una foto cuando llegas también y todo. Entonces, hasta que llegué a Busan tuve contacto con personal del aeropuerto. En Seúl, nada, todo fue muy, muy individualizado. Es una diferencia cultural también. Aquí la gente imagina como un relojito, ¿sí? Todos los engranes saben cuál es su trabajo y todo funciona por eso, porque cada quien sabe cuál es su lugar. Entonces aquí la gente se cuida ella y cuida a las demás personas para que todo siga funcionando. Por ejemplo, aquí jamás, jamás en la vida vas a ver que suspendan las pastelerías el 10 de mayo y la gente diga, no, pues voy el 8 y el 9. No, no, porque la gente es muy consciente por ellos y por los demás. Entonces, todos, te lo prometo, todos traen sus cubrebocas, niños, ancianos, personas mayores, todos traen sus cubrebocas. Nunca se prohibió nada porque cuando el gobierno dijo, esto es cuarentena y se tienen que guardar, la gente entendió que tenían que quedarse en casa. Los restaurantes no cerraron, los bares no cerraron, no había gente que fuera, pero no estaban prohibidos. Bien difícil porque uno, yo soy de las maestras que le gusta estar en clase, le gusta estar con los alumnos, viéndolos, interactuar con ellos. Y mi clase pues es de hablar, entonces es práctica de hablar. Y si en aula es difícil que hablen, uy, por computadora, pues ahí te encargo. Y luego, entonces nosotros usamos la aplicación de Zoom para las clases, pero Zoom como ahora nos da la oportunidad de vernos con cámara, pero hay muchos alumnos que no activan su cámara. Entonces yo les digo de que, oye, se trata de que nos veamos, se trata de no sentir que estoy hablándole a una pared. Entonces para eso es, para hacer, o sea, trato de hacer las sesiones más amenas, más amigables, pero el alumno, por sí el alumno coreano es un poco penoso a cometer errores, a que lo vean, a exhibirse. Entonces, es complicado porque a veces no es fácil hacerlos hablar, hacerlos participar, y eso demanda mucho del profesor también, mucha paciencia, demanda pues estar creando actividades o sea, sí se te hace más complicado a veces. Se facilitan otras actividades, a veces trato de llevar la clase lo más normal posible, pero, o sea, sí es diferente completamente, tanto el proceso de aprendizaje como el proceso de enseñanza. Lo primero es que empiezas a ser más consciente de ti, de lo que eres y no eres, de lo que tienes y no tienes. Por ejemplo, yo siempre pensé que no, soy una persona súper paciente, súper tranquila, y todo este tiempo me ha llevado a ver de que ni eres tan paciente, necesitas trabajar más en eso, Claudia, o sea, ni eres tan tranquila, porque llegan momentos en los que dices, ya, quiero aventar todo a la fregada, todo, ya, no quiero saber nada de nadie, y dices, no, o sea, este es un reto, o sea, para mí es un reto bien difícil. A veces cuando quieres hablar, el simple hecho de hablar con alguien en tu idioma está bien difícil, porque los alumnos, pues sí, están aprendiendo y hablan, pero no puedo hablar con ellos de cualquier otra cosa, ni de cómo me siento, nada. O sea, tengo unos amigos brasileños que por suerte hablan español y de vez en cuando hablo con ellos, pero uy, de ahí a las 500, porque pues cada quien tiene sus cosas, ¿no? Y yo vivo lejos de las otras personas, o sea, vivo muy cerca de mi trabajo, pero cerca de otros extranjeros. Entonces, a veces el simple hecho de escuchar a alguien con tu idioma se extraña muchísimo. Me ha dejado esta experiencia el aprender más sobre mí, el aprender a trabajar más en mí, en lo que tengo y lo que no tengo, y sobre todo a valorar muchísimo, porque estábamos tan ensimismados en un día a día
en una rutina que no te dabas cuenta ni de lo que tenías ni de lo que no tenías, o sea, te sentías bien ya con eso. Y que este tipo de situaciones sí te enfrenta de que date cuenta, o sea, tú estás en una posición muy buena, pero hay muchas personas que no lo están y que la están batallando y que la están sufriendo horrible, o sea, incluso para saber qué van a comer hoy. Entonces es una situación que sí nos tendría que hacer meditar mucho en eso. Por ejemplo, en mi casa, en México, mi papá es taxista. Entonces esta situación no le permite trabajar. Y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? No salgas, no salgas, porque por irte a ganar 100, 200 pesos, te vas a exponer tú y vas a exponer a mamá y a mi hermano. Entonces, mi mamá no trabaja ahora, mi hermano tampoco. Entonces, yo, porque tengo este trabajo y porque estoy aquí, porque tomé la decisión de viajar en pleno boom de pandemia, puedo ayudarlos. O sea, económicamente yo estoy apoyando en mi casa y les digo que tenemos que ser muy agradecidos con la vida, con Dios, porque hay mucha gente que no puede darse ese lujo. Sí, Entonces, creo que eso es algo que me deja mucho esta pandemia y que me ha hecho ser muy consciente. Y la verdad que me parece muy, ¿cómo decirlo? Pues, conveniente o correcto pensar en que definitivamente cuando pase esto no podemos regresar a la normalidad que teníamos, a lo que considerábamos normal. O sea, en verdad algo tiene que cambiar porque es algo que todos en todas partes del mundo nos enfrentamos a que vivíamos en una rutina que no éramos conscientes del otro. Y eso es algo muy triste, en verdad. A mí y a mi familia nos ha pegado mucho en esa cuestión de qué era lo que estaba haciendo antes de esta pandemia. Hacemos la broma de que ya no va a ser antes de Cristo, ahora va a ser antes de la pandemia todo. De que antes de la pandemia la gente salía como si nada y ahora qué. O sea, todo cambia. Incluso, por ejemplo, en China, que ya empezaron a abrir las escuelas, la rutina de cómo entra el niño a la escuela, todo los procesos de desinfectarse, de usar una careta y todo, o sea, todo cambia, el estilo de vida cambia. Y creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta porque este susto de la pandemia no va a ser ni el primero ni el último. Mientras que nosotros no hagamos un cambio significativo como sociedad, como mundo, las cosas van a seguir pasando, el cambio climático va a pasar, al rato va a ser una inundación, un huracán, lo que sea, va a seguir pasando mientras que sigamos en el mismo rumbo.